Vamos a otra noticia. Esta mañana la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, entregó su testimonio en el marco de las aristas de la denominada trama bielorrusa. Miguel Ángel Araya estuvo, de hecho, con la ex ministra y nos cuenta hasta ahora hacia dónde apuntaban sus más recientes declaraciones. Miguel Ángel, estamos contigo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, José Miguel, un gusto en saludarte a ti y a quienes nos ven a esta hora. Tú lo decías, la declaración que entrega la exministra, removida ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, a la fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Carla Troncoso, quien hace pocos días conocimos la formulación de cargos por investigaciones sumarias administrativas que se estaban realizando en el Tribunal de Alzada de San Miguel por algunas irregularidades que se han, podríamos decir, conocido en el marco de esta denominada trama bielorrusa, principalmente ligadas a la figura del suspendido conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Llávere. Esta es, podríamos decir, la primera declaración que entrega Ángela Vivanco desde que se destapó esta trama bielorrusa. Consideremos que ella declaró administrativamente en la Comisión de Ética cuando se inició un cuaderno de remoción en su contra. De hecho, de aquella instancia se han conocido algunas cosas porque fue reservada, pero se han conocido, por ejemplo, estos desencuentros que tuvo con la actual presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesic. Pero bueno, eso fue con anterioridad. Ahora, desde que se destapó esta megatrama bielorrusa, bueno, es la primera vez que declara en sede administrativa, porque tampoco lo ha hecho en sede penal. Ella hasta el día de hoy no ha prestado declaración, tuvo un impedimento cuando se le citó a declarar a la Fiscalía de Puerto Montt y por lo tanto ya no pudo trasladarse. Pero hoy ha decidido de manera voluntaria solicitarle una audiencia a la fiscal judicial de la Corte de San Miguel para poder prestar su declaración, considerando que ella consideraba que habían algunas conclusiones a las que se llegaron en esta formulación de cargos que no eran las adecuadas y consideraba importante hacer aquellas aclaraciones. Así que por eso es que solicita voluntariamente ir a declarar a la Corte de Apelaciones de San Miguel en el marco de este proceso administrativo. Bueno, ¿qué fue lo que conversó con los medios de prensa? Ángela Vivanco mantiene su postura de ser inocente de las imputaciones que se le hace al Ministerio Público por este lavado de activos y también por el delito de cohecho. Recordemos que acá se está hablando de supuestos pagos de coimas por parte de abogados privados, el abogado Mario Vargas y Eduardo Lagos, a Gonzalo Migueles, pareja de Ángela Vivanco, y a la propia Ángela Vivanco. Así que esas son las imputaciones principalmente. Ella dice que es inocente, que nunca ha ido a la oficina de aquellos abogados. Además dice que esto es casi una persecución, ha sido víctima del sistema, pero bueno, son parte de las declaraciones de Ángela Vivanco que pasamos a revisar a continuación. Ningún correo electrónico a Nájle. A mí mi pareja me pide que revise un contrato del año 2025 cuando yo ya no era ministra y yo se lo mando a él con las observaciones mías y él es el que se lo manda a Nájle, no yo. Como he dicho en otras oportunidades, algunas oficinas de abogados se me invitó en su tiempo a dar una conferencia. En el caso de Vargas y Lagos jamás me invitaron a esa oficina, jamás fui, jamás he estado y jamás he recibido nada de ellos. Bueno, es una vida diaria muy difícil, porque al estar sometido a un proceso penal, uno tiene un espacio muy grande dedicado a justamente hacerse cargo de su defensa. Los abogados necesitan muchos antecedentes que uno les vaya proporcionando. Esto genera problemas familiares, genera problemas humanos. En mi caso ha generado una serie de problemas de salud, por lo cual no es fácil retomar la vida diaria. Un punto que nos llamó bastante la atención, José Miguel, es un momento en el que Ángela Vivanco revela que ella era invitada por algunos staff de abogados, por algunas oficinas de abogados, cuando ella era ministra de la Corte Suprema, integrante de la tercera sala, y ella dice que recibía invitaciones, que aparentemente algunas de esas las tomó para conversar con los abogados en sus oficinas respecto a la jurisprudencia con la que actuaba la tercera sala de la Corte Suprema. Le preguntamos, ¿eso generaba algún tipo de inhabilidad, por ejemplo, para cuando se enfrentara la ministra a los propios abogados a la que ella había hecho algún tipo de speech académico, aclaraciones, información? Ella decía que no era necesaria la inhabilitación porque no había un conflicto de interés, sino que ella simplemente participaba en estos staff y en estas oficinas de abogados para explicarles netamente la jurisprudencia con la que actuaba la tercera sala. Básicamente les hacía consejos de cómo litigar
en la integración de la sala que ella integraba. Bueno, bastante llamativo, podría generar eso algunas repercusiones. También, antes de Ángela Vivanco, hoy fue el exministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, también a la Corte de Apelaciones de San Miguel para prestar declaración, también nuevamente para aclarar ciertos puntos que él consideraba que en estas conclusiones, en la formulación de cargos, no eran tales. Así que pasemos a escuchar las declaraciones de Antonio Ulloa en el marco de esta declaración que presentó exministro de la Corte de Apelaciones. Nadie en el Poder Judicial llega donde está si no ha sido con ayuda externa. Porque el sistema de nombramiento, mientras no sea cambiado, va a ser siempre así. Y claro, en el caso de la Corte de Apelaciones de Santiago, todos ustedes saben, que yo le solicité ayuda al señor Hermosilla. Entonces, ¿para qué seguimos repitiendo el tema? ¿Fue el único? El único, el señor Hermosilla. Y bueno, me arrepiento. Si uno también en la vida tiene que ser autocrítico. El señor Manucheri, con la señorita Chicardini, no están actuando a título personal acá. Aquí hay alguien detrás y hay judiciales detrás. Todos saben quiénes son. Él dice, todos saben quiénes son, se le preguntó si podía precisar a quién se refería. Él se refería al magistrado de garantía Daniel Urrutia. Dice que los diputados Manucheri y Chicardini han actuado en estas acciones judiciales en su contra como una especie de persecución, pero que están comandados por un equipo que estaría liderando el juez de garantía que ya mencionábamos. Así que bastante llamativo la declaración que entregaba el juez, ex juez, ahora ex magistrado de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa. También importante lo que decía, este mea culpa, la reflexión que sacaba, se arrepentía de haberle solicitado ayuda a Luis Hermosilla y más importante, declara que acá, para llegar a estos cargos dentro como ministro de Corte, ya sea de Apelaciones o Suprema, es necesario la ayuda de terceros para poder concretar aquello. O sea, haciendo un mea culpa y también demostrando alguien que estuvo adentro de cómo funcionaría el sistema. Bueno, eso fue en la Corte de Apelaciones de San Miguel, pero acá en el Palacio de los Tribunales de Justicia también se estaba escribiendo un capítulo de esta denominada trama bielorrusa. ¿Por qué? Porque finalmente, luego de 2 suspensiones en la vista de la causa, la tercera sala, la sala penal, la cuarta sala de la Corte Suprema, ha visto el recurso de apelación de la exministra Ángela Vivanco respecto a su querella de capítulos, esta especie de desafuero que está buscando el Ministerio Público para poder formalizarla y además solicitar medidas cautelares en su contra. Tenemos declaraciones de algunos de los integrantes quienes alegaron durante esta audiencia. Tenemos a Eugenio Campos, director de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público, y también el abogado defensor de Ángela Vivanco, Carlos Mora. Se utilizaron los argumentos que nosotros venimos señalando desde hace un rato, que dice relación con que Ángela Vivanco nunca ordenó un pago de dinero, y eso creo que quedó bastante claro en este alegato. Y en ese sentido estamos bastante tranquilos de la resolución de la excelentísima Corte Suprema, que es lo que viene en este momento, y si es declarada inadmisible la querella o se acoge, digamos, la apelación, debería haber un sobreseimiento definitivo. En caso contrario, el Ministerio Público ya estaría autorizado para citar a nuestra clienta para la formalización. Bueno, hay que estar atentos entonces. Esta decisión ha quedado en acuerdo acá en la Corte Suprema. Vamos a conocer con el paso de los días qué se toma, si se acoge esta apelación de Ángela Vivanco o por el contrario se mantiene la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago respecto a dar paso a esta querella de capítulos y que el Ministerio Público pueda formalizarlo. Podríamos tener novedades respecto a ello o incluso que se despache una orden de detención en contra de la exministra del máximo tribunal de nuestro país, José Miguel. Claro que sí, Miguel Ángel Araya, y se vuelve urgente volver a conversar sobre el sistema de nombramientos en nuestro país, a propósito de lo que tú detallabas en el despacho. Que tengas una buena tarde, gracias por la información. Buenas tardes.